Buenas tardes, estamos otra vez en Punto de Emancipación, esta vez aquí en Buenos Aires, y tenemos el enorme gusto de estar con alguien muy especial, con Leandro Santoro. Leandro es una singularidad en la política argentina. En la adolescencia está en el radicalismo, es diputado nacional, atraviesa el kirchnerismo y podríamos decir que mantiene una relación en diagonal con esas dos fuerzas históricas porque hay algo en su posición que va más allá de las dos grandes corrientes históricas argentinas. Por lo tanto, hemos decidido precisamente hablar hoy con él de cómo es su concepción política. Así que, en primer lugar, Leandro, te pregunto por tu trayectoria general para después entrar en tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy asiduo espectador de Punto de Encuentro. Emancipación. Mirá, a ver, ¿cómo la veo? Nosotros venimos de una experiencia militante dentro de lo que sería el campo nacional y popular o el progresismo, depende del momento histórico. Yo empecé a militar en los finales de 1989. En la Argentina en los 90 se inicia el menemismo. El radicalismo era un espacio socialdemócrata con el liderazgo de Raúl Alfonsín que confrontaba contra las políticas del consenso de Washington. Eso nos dio una identidad ideológica clara. Alfonsín tenía una mirada muy definida sobre la realidad, sobre la filosofía política, sobre sus ideas. Pesaba además un peso ético muy fuerte y eso sin lugar a dudas fue la experiencia política que más nos marcó. Con el correr del tiempo el radicalismo se fue corriendo cada vez más hacia la derecha, el primero en la disputa del centro, el menemismo altera la política argentina, la aparición de Menem como el fenómeno neoliberal populista, no sé si estarás de acuerdo con esa definición vos, pero era como se lo caracterizaba incluso mucho antes de la aparición de los textos de Laclau, por lo menos acá en la Argentina, era una singularidad porque era un proyecto de origen popular que llevaba adelante políticas conservadoras y la resistencia a eso era bastante fragmentada. Los organismos de derechos humanos y los movimientos sociales no tenían el nivel de representación que tuvieron con el kirchnerismo, pero eran sin duda también una referencia ética, y el radicalismo tenía un sector más progresista, donde estábamos nosotros, que tenía claro qué cosas no podían suceder en la Argentina. Con el correr del tiempo, digamos, la aparición del menemismo llevó al radicalismo hacia el centro, y después de la derrota política, cultural y simbólica del 2001, con todo lo que significó esa crisis económica y social, directamente pasó a militar a la derecha, y es ahí donde nosotros decidimos abandonar el radicalismo e ir hacia la experiencia del kirchnerismo, que nos parecía que estaba mucho más cercana hasta nuestro universo de ideas. Los irrompibles, esa es una palabra que aparece, es una pertenencia tuya y sos el fundador de eso. Sí. ¿Podemos hablar un poco de los irrompibles? Sí, es una organización barrial. Nosotros tenemos una característica muy barrial de militantes de base que después, con el tiempo, acceden a la universidad y empiezan a construir conceptos y categorías para tratar de entender lo que pasaba. Pero la idea era que lo que no se rompiera el grupo humano, que había una mirada muy muy solidaria, basada sobre la ética de la amistad. Para nosotros la amistad es la etapa, o la solidaridad es la etapa superior de la amistad. Y la amistad tiene una significación que va más allá del vínculo personal. Es una concepción sobre cómo creemos que hay que construir, por ejemplo, las relaciones sociales, ¿no? Entendiendo, siempre solemos decir en los discursos que de las tres banderas de la Revolución Francesa, la que más nos contiene es la de la fraternidad, porque es la que hace posible la libertad y la igualdad. Y esa concepción es una concepción que nosotros logramos mantener hasta el día de hoy, desde que empezamos a militar a finales de los 80 hasta el día de hoy. ¿Qué es para vos, hablando de estos temas, el deseo de un político? ¿El deseo del político cómo lo definirías? Lamentablemente creo que si le preguntamos a la sociedad cuál es el deseo de un político, diría que es la búsqueda del poder. Sí, por eso. Para nosotros el poder siempre fue un medio, en términos de que lo importante era la transformación social y buscar cierta trascendencia que le dé sentido a nuestra vida. Para nosotros la política es una forma de llenar ese vacío existencial que además hace que en el proceso de construcción de una sociedad más justa uno pueda disfrutar del encuentro con personas que quiere y respeta. Entonces la política, además de ser un fin noble y trascendente, vocación de servicio, vocación de poder,
también tiene una dimensión lúdica. Hacer política, entre otras cosas, es hacer cosas con gente que querés y que respetás. Organizar actividades, las campañas electorales. Te podría decir que, sin duda, la definición de la política como actividad que trata de intervenir sobre lo colectivo se define primero por la importancia del otro. Pero que si tuviéramos que hacer un apartado sobre qué es lo que cada uno se lleva y desea de la política es poner, no es recibir. Pero lo que uno recibe y de lo que se siente orgulloso es del afecto y de las experiencias construidas con personas que se le parecen y que aprende a querer en la lucha política. No estamos en el tiempo histórico de la revolución, y todo esto que acabas de describir y narrar, ¿cómo se conjuga cuando uno no está en la época de la revolución? ¿O sí? ¿O estamos esperando que vuelva la revolución? No, yo creo que, primero, no nos resignamos a que las cosas van a ser siempre iguales. Segundo, aprendimos de experiencias históricas que generaron mucho dolor y mucha frustración. Entonces, en el medio hay toda una gama de opciones. Bueno, vos hablaste mucho sobre la emancipación, ¿no? Como un concepto que viene un poco a reemplazar eso. En algún momento desde la socialdemocracia se habló de la idea de reforma y del estado de bienestar, digamos, como bandera para tratar de darle contenido a la política y horizonte a este proyecto emancipador y trascendente. Yo creo en el cambio y además creo que el cambio se puede construir de manera colectiva y participativa como experiencia vital. Podríamos decir que si hay algo de bueno en todo esto, que sucede después de la caída del muro y de las incertidumbres que se plantean para el campo nacional y popular como consecuencia de, no sé si el pensamiento único, pero por lo menos del intento de imponer un pensamiento único, fue que empezamos a vivir experiencias de manera mucho más libre. La definición de una revolución te obliga a hacer un montón de cosas que ya están definidas de antemano. Predeterminadas, sí. La búsqueda de la transformación social en esta experiencia lúdica, colectiva, que reivindica la sensibilidad y la amistad, es una experiencia que te abre una puerta a lo desconocido. Entonces, por ejemplo, aparecen, no sé, te voy a poner un caso. El 94, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todos mirando qué pasaba ahí, ¿no es cierto? Y Marcos saca un fusil, pero también saca la pipa y se pone a leer poesía, ¿no? Después me acuerdo el PT, Olivio Dutra, antes de que Lula sea presidente, ¿no es cierto? Con el presupuesto participativo y todos viendo. En el medio de eso, ATAC, bueno, la globalización, ¿te acordás? La tasa Tobin, el ingreso, experiencias nuevas, ¿no? Y bueno, más acá, digamos, el aporte y la experiencia de los chicos de Podemos. ¿Sabés qué encuentro en todo esto que uno podría ver como ecléctico? Que hay un disfrute también de la experimentación. Creo que seguro hay más libertad. Y al no tener del todo claro cómo corre todo esto, me parece que hemos empezado también a disfrutar un poco más de la actividad militante. Yo tenía siempre la idea de que un militante revolucionario, por definición, era un tipo sufrido. Que, obvio, naturalmente, estaba dispuesto a dar su vida, y, ¿viste? Estaba mal visto cagarse de risa, ¿no es cierto? Después me parece que eso se flexibilizó un poco, pero ahora quienes asumen el desafío de cuestionar las estructuras de poder y quienes asumen el desafío de pensar el concepto de emancipación, digamos, como un horizonte vital, los noto, para encontrar algo positivo dentro de esta tragedia, los noto más alegres. En este horizonte que estás planteando, ¿cómo concebirías vos ahora, desde Argentina, en América Latina, un proyecto político en el que te sintieras precisamente pudiendo experimentar todo eso? Bueno, lo más parecido a algo así fue el feminismo acá en la Argentina. A mí me sorprendió, yo no lo vi venir tan fuerte. Fue una ola que de verdad ocupó el espacio público, cambió la cultura, puso en crisis el humor, penetró a lugares absolutamente impensados, las instituciones. De hecho, hace pocos días la derecha se la tomó con el jefe del ejército argentino porque dijo soldadas y soldados, lo que habla de la necesidad inconsciente del tipo de buscar una forma de equilibrar. Mirá vos si no fue fuerte el feminismo y la revolución de las chicas acá. A mí eso me conmovió. Obviamente
lo que todos vimos es que no se logró institucionalizar y que no hemos logrado que esa energía creativa se expanda hacia otros ámbitos de la vida. Pero fue, te podría decir, lo único que de verdad noté en los últimos años con esa alegría y con esa creatividad. Después nos ha tocado administrar una pandemia o un gobierno en el medio de una pandemia con todas las dificultades que eso significa, y entonces la gestión de gobierno, a diferencia de la construcción política y de la gestión cultural, tiene otros sinsabores que te ponen frente a otro desafío. ¿Pero te interesaría participar de una invención institucional ahora, de construir, por ejemplo, algún tipo de lógica colectiva, no sé si bajo el nombre de partido, bajo el nombre de movimiento, o como un mixto de ambos, pero que incorporara todas estas marcas que antes has enunciado? Sí, lo que pasa que, a ver, hoy el Frente de Todos gobierna la Argentina y tiene enormes dificultades para administrar una situación social y económica muy compleja como consecuencia de 4 procesos que caracterizan hoy a nuestro país. El primero es, partimos de una economía, por lo que llamamos estanflación, digamos, ¿no? Una economía muy condicionada por la inflación y por la caída de la actividad económica, que es lo que da origen al gobierno de Alberto, el fin del gobierno de Macri. En segundo lugar, la pandemia, con todo lo que eso ha significado en la ruptura de relaciones personales, pero también en la ruptura de cadenas de suministro que alteraron los precios de la economía. Se le agrega también la emisión monetaria, que provocó que la Argentina tenga tensiones macroeconómicas inéditas, a lo cual después se le agrega una crisis de deuda externa con una deuda de 100.000 millones de dólares que había que renegociar en 4 años, porque teníamos un cronograma de vencimientos absolutamente delirante, y por último la guerra que altera los precios de la energía y de los alimentos, que son obviamente commodities vitales para nuestro país. En ese contexto, nuestro gobierno es un gobierno de defensiva, que está tratando de hacer lo que puede con lo que tiene. No hemos logrado, me parece a mí, en los últimos años, construir una organización política que pueda generar nuevas expectativas frente a estos desafíos. Entonces, yo estoy pensando más que nada en cómo seguimos después de esto. Me parece que lo lógico hubiese sido, lo esperable hubiese sido que las fuerzas populares, después de haber sufrido la derrota en el 2015, hubiésemos podido repensar instrumentos de participación política, de intervención pública y de generación de hegemonía, o de producción de hegemonía en la sociedad, para reflexionar sobre un futuro gobierno, o sea, prepararnos durante el neoliberalismo para llevar adelante una transformación radical cuando nos vuelva a tocar gobernar. Eso no sucedió, y cuando nos tocó gobernar aparecieron todas estas plagas de las cuales te hablo. Entonces, las rupturas de las que se está hablando en este momento en referencia al gobierno, sí, ¿están relacionadas con que son sectores sociales y económicos en pugna en el interior del gobierno, o son meras diferencias de concepción con respecto a la estrategia de la conducción política, o responden a una relación histórica en el interior? Hay un poco de todo. Del movimiento peronista. No, hay un poco de todo, y además creo que se está pagando la ausencia de reflexión de esos años en los cuales nos tocó ser oposición. Y además te quisiera decir que tengo la sensación que en toda América Latina pasa lo mismo. Que nos confiamos en que era posible recrear las condiciones de gobernabilidad del 2003, 2004, 2005. ¿En qué no se reflexionó, Leandro? Esto es muy importante para todos los oyentes de Punto de Emancipación. En primer lugar, creo que no hicimos una evaluación profunda sobre el deterioro del aparato del Estado. El Estado, después del ejercicio del neoliberalismo en el poder, cambió hasta morfológicamente. Correcto. En segundo lugar, que tal vez creo que sea lo más importante, no hicimos una lectura sobre los cambios en la subjetividad y en los imaginarios colectivos. Creo que después del éxito de los modelos de expansión del consumo, las aspiraciones sociales cambiaron radicalmente y los proyectos populares no supieron cómo administrar eso que habían generado. O sea, generamos consumistas que tenían demandas diferentes a las que tenían los sectores medios o medios bajos antes de ser incorporados al consumo,
Además, a eso se le agrega la aceleración de las relaciones en las telecomunicaciones como consecuencia de que Internet llega a todos lados y que se empiezan a homogeneizar distintos discursos culturales. Se le agrega además, creo yo también, la aparición de una suerte de internacional neoliberal que empieza a construir conceptos que son utilizados en todos los países de la región, incluso sobre en eso Europa. me interesa preguntarte, tu visión específica. Bueno, pará. Entonces, todo eso fue generando un cambio en el sentido común y en la forma de vincularnos. Y la política lo leyó tarde o lo está empezando a leer recién ahora con la aparición de fenómenos de ultraderecha. Ahí. Entonces aparecen estos fenómenos de ultraderecha y muchos dicen, che, ¿pero qué pasó? Bueno, viene pasando algo hace mucho tiempo y no te diste por notificado. No. Es más importante esto que el cambio sobre el aparato del Estado. Después el cambio de las relaciones internacionales y de la correlación de fuerza en el mundo, me parece que también la izquierda, o la centroizquierda, o llamarlo como quiera llamarlo, lo ha leído a destiempo. Y ahora cabría la posibilidad de una formación de cuadros en donde todos estos elementos que has enumerado con tanta precisión pudieran ponerse en la agenda en cuanto a la formación misma de los cuadros, o el vértigo cotidiano de las militancias. Yo te decía hace un rato que la aparición del menemismo corrió a la sociedad del centro a la derecha. Y acá está pasando algo parecido. La aparición de estas ideas mercantilistas, ultra individualistas y neoliberales, podríamos llamar, o neoliberales, puso en crisis el concepto de lo social y esto alteró incluso la forma de pensar de los militantes del campo nacional y popular. Nosotros también somos víctimas y estamos atravesados por estos discursos individualistas, mercantilistas y por esta cultura hedonista que súper simplifica todo y que considera, por ahí inconscientemente, pero que considera al otro como un objeto al cual hay que consumir. Yo también veo dentro del campo nacional y popular el efecto de estas políticas sobre nuestra manera de pensar y nuestra manera de vincularnos. Entonces, haría falta un partido de cuadros que tenga la cualidad y la capacidad de interpelar a la realidad y de proponer alternativas, de poner en crisis el sentido común. Pero me da, la codicia de la derecha tiene un paralelo en la vanidad intelectual. Algunos de nuestros intelectuales orgánicos. El narcisismo juega un papel, a mi criterio, hijo de ese individualismo exacerbado que complica la construcción de redes. Somos muy críticos de lo que sucede en el campo de las relaciones humanas porque nos paramos en el pedestal del saber, pero resulta que cuando nos toca intervenir sobre la realidad estamos más preocupados en ver qué rebote mediático va a tener lo que decimos, o cuántos libros vendemos, o cuántos likes consiguen nuestras publicaciones, que en aportar a esa transformación. Entonces, lo que veo es que nosotros también estamos siendo víctimas de esa revolución cultural y que no lo estamos advirtiendo de la manera que lo deberíamos advertir. Entonces, nuestra posibilidad de resistencia está muy menguada por eso, por los cambios que el neoliberalismo introdujo en nuestra propia manera de pensar y de relacionarnos. Y si tuvieras que pensar en una organización que afrontara todo esto que estás describiendo, ¿por dónde comenzarías? ¿Cómo te plantearías esa organización? ¿Qué es lo que tendría que poner como punto de partida en su propia fundación? Una serie de factores. Me parece que la ética de la solidaridad, ¿no? Yo vengo muy de la formación krausista y alfonsinista, que parte de la necesidad de reconocer al otro como importante. El individualismo y el egoísmo tienen su contracara en la solidaridad y en el altruismo, ¿no? Entonces, me parece que pondría un poco el foco en el ser humano. Alguna vez hemos discutido sobre el humanismo y las características, pero en el sentido que lo estoy planteando, el humanismo en el sentido que lo estoy planteando. En segundo lugar, creo que deberíamos pensar también una organización que reivindique lo social y lo colectivo, porque uno de los problemas que yo
advierto en las organizaciones existentes es que en realidad funcionan como cooperativas de individualismo, ¿entendés? Hay lógicas que no terminan de ser muy distintas a las que se pretenden cambiar hacia adentro de las fuerzas populares. Y creo que una de las cosas que también deberíamos reivindicar y empezar a practicar es el ejercicio lúdico del aprendizaje político, porque hay que salir de esa solemnidad en la cual a veces nos ponemos, que impide la vinculación con las personas normales, que no están atribuladas como estamos atribulados nosotros por problemas existenciales. O sea, la idea de un cuadro me parece que es, además de reflexionar y moverse en el campo de las ideas, es poder lograr llevar eso a la práctica y hacer de la reflexión y de la acción política una tarea que sea entretenida. O sea, no puede ser que la nomenclatura nuestra parte de la premisa de que, viste, un cuadro tiene que ser una persona. Siempre tienen cara de culo los intelectuales, menos vos, que sos muy simpático, pero en general tienen cara de culo y están siempre. Porque además, ¿qué pasa? El intelectual sabe que la muerte está ahí, ¿no es cierto? Y uno se angustia, ¿no? No puede ser feliz del todo si sabe que mañana se va a morir y además si sabe que se van a morir todos los demás, ¿no es cierto? Y cuando vamos al plano económico siempre estamos presagiando catástrofes, sí. Entonces, bueno, y entonces hay algo ahí, ¿viste? Donde me parece que hay algo del ego, ¿no? Hay algo del ego que se pone y el ego rompe, termino, el ego rompe, me parece, la nobleza de la relación humana. Sí. Es una relación que muchas veces es como que se ponen todos en psicoanalistas del otro, ¿viste? Pero yo creo que la construcción de una comunidad, que es el primer punto, arranca con el ejercicio lúdico. De lo que se deduce de todo lo que decís, que es muy interesante, sería, ¿y cómo entonces podríamos conseguir una organización colectiva que tuviera en cuenta la experiencia singular, que también transformara no solo la capa intelectual de sus miembros, sino que los invitara a esos miembros a modificarse ellos mismos? ¿Puede existir en Argentina una cosa así? Pero puede existir si partimos de la premisa que nos podemos equivocar. Acá en la Argentina hay mucho miedo al ridículo. Entonces la gente va siempre a lo que sabe. Y en general lo que sabe termina siendo repetitivo, aburrido, monocorde, qué sé yo. Entonces la política se termina transformando en autorreferencial y no logramos nunca producir novedades. Para producir novedades tenés que experimentar. Uno de los problemas que yo veo es que las organizaciones se repiten, hasta las consignas se repiten. Yo cuando escucho consignas de los 70, cantadas con mucha efervescencia en los actos nuestros, me quiero pegar un tiro a la bola. Porque la verdad es que, entiendo que a veces, digamos, hay consignas que siguen teniendo capacidad de movilizar y de conmover, porque evocan, ¿viste? Pero si las consignas son en el 2022, son las mismas que en 1973, y algo está mal, ¿no es cierto? Pero nadie tiene, me parece presente también, que para construir este tipo de cosas, para que el proceso sea genuino, normal, sea fresco, tiene que existir la posibilidad de pensar así como estamos pensando nosotros, en voz alta, corrigiendo si hay que corregir, sin la necesidad de sentir que estamos todo el tiempo rindiendo examen y siendo evaluados por el ojo, ¿viste? Escrutador, ¿viste? De la opinión pública que determina quién es serio y quién no lo es. Y bueno, para terminar, ¿cómo son los años de Leandro Santoro en los próximos años? ¿Cuáles? Además de tu función de diputado, Sí, ¿no? Sí. Creo que justamente una de las cosas que uno tiene que buscar en el transcurso de su militancia es aceptar la posibilidad de sorprenderse. Yo planifico, pero también le dejo un espacio a la libertad en ese sentido. No todas las cosas que uno hace las tiene calculadas, algunas cosas necesariamente, calcula no calcular, para poder darle fortaleza al planteo. Yo creo que tenemos que animarnos a vivir experiencias nuevas, Jorge. La política tiene la obligación de repensar no solamente el andamiaje institucional, sino también su forma de autopercibirse. Y ¿qué es lo primero? O sea, yo no me quiero percibir como un burócrata estatal. Me quiero percibir, y espero que me perciban de esa manera, como un tipo que trata de aportarle
novedades a la discusión, que trata de aportarle una mirada diferente y que trata de aprender con los demás de qué manera vivir nuevas experiencias. Entonces, para mí la clave en todo este proceso, además de poner siempre lo que decimos, ¿no? El pensamiento crítico, el esfuerzo intelectual, la lógica metódica de poder tratar de estudiar para entender lo que está sucediendo, es darnos el espacio para probar, para intentar, para experimentar. ¿Cuánta gente que está viendo esto en casa hizo algo nuevo en los últimos 2 años? ¿Cuándo fue vos la última vez que hiciste por primera vez algo? ¿No? Siempre leemos los mismos libros, hacemos la misma cosa. ¿Quién que tenga más de 50 años aprende a tocar la guitarra? ¿Cuántas veces tratamos de pensar en voz alta sin temor a equivocarnos, ¿no? La experiencia de la política tiene que volver a ser una experiencia libre, para volver a reconciliar la política con la sociedad, porque no tenemos las certezas que teníamos hace 50 años atrás, que nos simplificaban las cosas, tiene que lograr construir un punto de encuentro con la opinión pública y con la sociedad civil que permita que la acción política sea entretenida, sea trascendente, sea colectiva y sea desafiante. Los desafíos son los que movilizan a los pueblos. Y si la política es rutinaria y es previsible y es aburrida, la hacen solamente los políticos profesionales. Y entonces ahí a tu primera pregunta que busca un político es solamente el poder. Y nosotros no solamente buscamos eso. Además de todo esto, buscamos que nuestra vida tenga sentido. Leandro, querido, muchas gracias. Amigo. Una suerte para Punto de Emancipación haber entrevistado a Leandro Santoro. Gracias.